La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego. Bien, señores, yo creo que ayer fuimos testigos de un día histórico, de un momento extraordinario. Yo colocaba un tweet o un post en la nueva red X explicando que debe ser la primera vez, es un poquito extraño que un pelotero que sea cerrador estelar en la pelota dominicana, porque ese es su rol con las Estrellas Orientales, de repente sea abridor en Grandes Ligas, en una rotación de Grandes Ligas, que ese puesto de abridor en Grandes Ligas, la información se le dé en el montículo su dirigente, en un gesto muy bonito diciéndole: tú vas a ser parte de nuestra rotación este año, y que esa misma semana él había recibido la información también de que le nacía su segunda bebé, en este caso una hembrita, a Ronald Blanco, que ayer se vistió de gloria y logró lanzar un juego sin hit a los Astros de Houston. Hubo un gesto que él hizo en el estadio Quisqueya, que yo lo guardé muy para mí. Después escuché que Mel Rojas lo mencionó en una entrevista y ahí me impresionó el tipo de persona que es Mel Rojas, porque de verdad no pensé que él iba a estar pendiente de esas cosas en un momento tan importante. Cuando él le pega el hit, Mel Rojas a Blanco, para el Licey ser campeón en el estadio Quisqueya, que termina todo y se convierte todo en un caos y los jugadores del Licey comienzan a correr y a celebrar. Ronald, mientras iba caminando de la lomita hacia la cueva, levanta su gorra y le da las gracias a Dios. Y mucha gente que estaba en el estadio, incluyéndome, se preguntan: bueno, pero este hombre le acaban de dar un hit, perder un juego. Un campeonato. Y un campeonato. Entonces, como que esa humildad de él y ese agradecimiento al Todopoderoso por el simple hecho de estar en ese escenario, me hizo verlo como alguien diferente. Yo recuerdo que en misa adentro dije: Dios tiene que tenerle algo guardado especial a ese muchacho, porque es un gesto poco común que después de tú perder un juego como ese, tú levantes la gorra y le des gracias a Dios, cuando todo el mundo lo que hace es que se esconde o sale corriendo porque se arma un alboroto, Melvin, en el Señores, estadio. es que el que conoce la historia de Ronald Blanco entiende por qué él hace eso. De hecho, en el juego de ayer, en el octavo inning, cuando él lo terminó, él hizo lo mismo que tú estás diciendo cuando salió de la lomita. O sea, él regularmente le está dando gracias a Dios. ¿Y por qué él hace eso? Pienso yo, una opinión mía. Señores, es que a Ronald Blanco lo firman con 22 años y le dan $5,000. Él había hecho tryouts con los Yankees, con los Mets, con los Piratas y los Rays y no tuvo ningún resultado. Y a los 22 años es que los Astros de Houston, con Román Ocumares a la cabeza, es que lo firman a este jugador. Otro scout lo había visto en Santiago. Entonces, junto con Ocumares, los Astros comenzaron a verlo un poquito más y ahí es que se decantan por el jugador que llamó la atención. Fue un tryout de Julio Rodríguez, el de Seattle. Entonces, él estaba ahí. Y ahí entonces es que lo ven y ven potencial en el jugador y lo invitan a la Academia de los Astros de Houston. Aquí lo evalúan y posteriormente lo firman por esos $5,000. Y ahí es que yo entiendo que él le da gracias a Dios todos los días por eso, porque es que él se mantuvo a una edad donde ya el pelotero dice: yo no voy para ninguna parte, yo voy a buscar otra cosa que hacer. Él lavaba carros también. De hecho, todavía él tiene esa maña, vamos a decirle así, porque ya tiene dinero y no tiene la necesidad de hacer eso, pero él tiene la costumbre de lavar su vehículo hoy en día y no se ha salido de ahí. La historia de Ronald Blanco es buenísima, porque usted firmar tan tarde, llegar a Grandes Ligas como él ha llegado, esa historia que cuenta Orlando, como le dicen a él el último día del entrenamiento en su última participación en la lomita: tú vas a ser el equipo. Son cosas muy bonitas que han pasado con este lanzador. Ese es el punto, que no solamente lo tarde que él firmó, el poco dinero que le dieron por firmar y la forma en la que consigue saltar al profesionalismo, sino lo que él estaba haciendo al mismo tiempo que practicaba béisbol. Él lavaba carros para poder sostenerse, para poder mantenerse, y la verdad es que pasa de ser un lavador de carros a entrar en la historia de las Grandes Ligas. Independientemente de lo que sea su carrera de aquí en adelante, él se mete en un listado importante para nuestro país en la pelota de Grandes Ligas. Don Juan Marichal lo hizo por primera vez en 1963. Luego, 18 años después, le siguió Ramón Martínez en el 95. Posteriormente, José Jiménez, 4 años más tarde. En el 2010 lo hizo Ubaldo Jiménez
Al año siguiente lo hace Francisco Liriano y Ervin Santana. 6 años más tarde, Edinson Volquez. En el 2013, Domingo Germán. Perdón, en el 2023, y Framber Valdez. Y este año, Ronald Blanco se convierte en el primer no-hitter en la pelota de Grandes Ligas en la temporada y en el número 17 en la historia de la franquicia de los Astros de Houston. Mira, el que lo ve es Francis Mojica, un scout que estaba en Santiago en ese momento. Él es que lo descubre, y entonces con Okumares es que se da el proceso de firma, y el propio Okumares ha contado la historia de Ronald Blanco, y él le preguntó a él, ¿por qué tú no has firmado? Cuando vio ese talento Ese tirando es sobrino 92. de Jorge Torres, por cierto. Así mismo. Cuando lo vio tirando 92, 95 millas por hora, le preguntó, pero ¿por qué tú no has firmado? Porque tú tienes un buen repertorio. Y la respuesta que le dio Ronald Blanco es que cuando el pelotero cumple 18, 19 años y no ha firmado, pasa en nuestro país, se olvidan de él. Y pasa reitero, fue en un tryout donde fueron los scouts a ver a Julio Rodríguez que él llamó la atención. Si no hubiese ido ahí, si no hubiese estado en ese momento donde estaban los scouts observando a Julio, quizás no estuviésemos contando esta historia en el día de hoy. ¿Tú sabes qué es lo más llamativo de todo esto? Señores, que Ronald Blanco es compañero no solamente de equipo, sino de rotación de otro jugador con una gran historia, porque Framber Valdez tiene una historia prácticamente idéntica a la de Ronald Blanco, y precisamente el último partido sin hit de los Astros fue lanzado por Framber Valdez el año pasado. Pero ese lo firmaron Orlando por $10,000 a los 21 años. Que por cierto, Houston tiene un historial en ese sentido, porque a Luis García. A Oscar también. A Luis García lo firmaron a los 20 años por $20,000. Ese le dieron un poquito más, pero fíjense las edades a las que han firmado a estos peloteros. En el caso de Cristian Javier, casi a los 18 lo firmaron y solamente $10,000. Y fíjense lo que Houston ha sacado con estos contratos así baratos. Todo el crédito a su departamento de escauteo por ese gran trabajo. Esa también fue la historia de Teóscar Hernández con esta organización, que fueron quienes lo firmaron. Gindo, Félix Francisco, trabajando para el equipo de los Astros de Houston, ve al muchacho, se lo lleva a la academia, pero Gindo estaba muy ocupado a nivel internacional. Hay que recordar que Gindo ha sido asesor no solamente de los Astros, sino de varias organizaciones de Grandes Ligas. Y en ese momento tenía muchas ocupaciones a nivel internacional y se fue de viaje y dejó ese pollo en la granja para que quizás otro scout lo pueda evaluar y firmarlo, pero básicamente dejó un lineamiento de que ese jugador había que quedarse con él en la organización. Pero todo el mundo sabe que cuando tú firmas un pelotero de Grandes Ligas, o más bien cuando tú firmas un pelotero para el profesionalismo y le das $10,000, tú no tienes ningún tipo de planes con ese jugador más que llenar un hueco en el roster de un equipo de liga de verano. Sin embargo, Teóscar Hernández ha ido al Juego de las Estrellas, tiene más de 100 jonrones en Grandes Ligas, tiene contrato millonario en el béisbol de Grandes Ligas y parte importante de una de las mejores alineaciones de la actualidad de todo el béisbol. Mira, los últimos 3 dominicanos que han lanzado juegos sin hit, en el caso de Domingo Germán, lo de Germán fue juego perfecto. El único dominicano que ha lanzado juego perfecto. Y entonces fue el 8º juego sin hit para dominicanos en Grandes Ligas. Luego de eso, entonces, el año pasado, en agosto, Framber Valdez tiró juegos sin hit para los Astros de Houston. Cayéndose, por cierto, en ese momento, Framber. Sí, un juego donde el hombre resolvió, tiró su juego completo, permitiendo un boleto y ponchando a 7. Y entonces ayer, el número 10 para lanzadores dominicanos de Ronald Blanco, 1 de abril del 2024. Decir que es la tercera vez que se da la combinación de batería de un catcher dominicano y un lanzador dominicano. Lo había hecho Miguel Olivo. En un momento determinado lo hizo con Ubaldo Jiménez. Con Ubaldo Jiménez Olivo. Y entonces también teníamos el de Alberto Castillo con José Jiménez. Alberto Castillo con José Jiménez había sido la otra batería dominicana que había conseguido un partido sin hit. Muy contento porque Jainer es un jugador relativamente joven, un pelotero que ha recibido la oportunidad de los Astros. Es para mí uno de los juegos históricos o no hitter más importante, porque hay un dominicano que la saca 2 veces. En el caso de Jainer Díaz, que era el catcher de Ronald Blanco, pega un par de jonrones. Y yo creo que fue un juego mágico para la República Dominicana. De hecho, Orlando, lo entrevistan a los dos después del juego. Había un traductor con los dos en la transmisión oficial. Primero habló Ronald Blanco y luego habló Jainer Díaz. Y eso sin duda es histórico. ¿Qué me gustó de ese no-hitter? Aparte, por supuesto, de la hazaña.
Cuando él lo iba tirando ya en el octavo inning, en una de las cosas que yo me fijé fue en el conteo de lanzamientos. Porque uno lo revisa para ver si realmente él podía tiene llegar la oportunidad hasta el último inning, tomando en cuenta de que ese pitcher ahora es que está haciendo la transición de abridor, nunca había tenido una salida de más de 6 entradas. Y cuando lo vi, me quedé tranquilo y dijo, bueno, él tiene la oportunidad de hacerlo sin dejar el brazo en la lomita, como ha pasado con otros pitchers que han dejado el brazo en la lomita, han conseguido el partido sin hit, y ustedes saben que no han sido los mismos lanzadores después de. Él termina con 105 picheos, que es un total, digamos que ligeramente alto para el trabajo que él ha tenido como abridor, pero no lo suficientemente preocupante como hacer 130, 135, como otros casos que hemos visto de tipos que le llevan el brazo para tirar ese no-hitter. Ya ustedes saben cómo. Me gustó eso. Y me gustó también la madurez que él demostró en la lomita durante todo el partido. Controlado, calmado, en lo suyo. En ese noveno inning ustedes vieron el batazo que manejó el primera base José Abreu en una tremenda jugada que fue salvadora. Pero así como fue salvadora esa jugada de José Abreu, también la forma como él entró a cubrir su primera base era de un tipo que estaba totalmente en el juego porque el corredor corrió duro. Fue duro hacia la primera y Ronald Blanco entró como una bala a completar esa jugada. Se estiró, ¿verdad?, para tomar la pelota levantando su guante. Y eso habla del enfoque que tenía Ronald Blanco en todo momento en el partido. Y eso resultó clave para mí. Tú sabes que hay otro elemento que puede ser muy importante en esa gestión que tú mencionas. Señores, estamos hablando de la primera salida de la temporada. Nadie va más de 6 entradas en una primera salida de la temporada. Nadie. Pero lo que estaba pasando ayer era historia. Bueno, solamente se ha lanzado un solo juego sin hit, un primer día de temporada. Que básicamente para Ronald vendría siendo su primer día de temporada. Lo que pasa es que él no es cabeza de rotación. Exactamente. Ese de hecho es el no-hitter que se tira más temprano en la historia de Grandes Ligas. Eso lo vi en MLB.com. Nunca se había tirado un no-hitter tan porque temprano antes comenzaba un poquito más tarde la temporada. Porque estamos hablando 1 de abril. 1 de abril, que ahí siempre la temporada comienza un 2, 3, 5, exactamente, 10. Ha comenzado más temprano en los últimos años y quizás por esa razón se da esta el hecho de los lanzamientos casualidad que menciona Melvin es importante por lo que mencionaba. Señores, cuando un lanzador en una primera salida está en el umbral de los 80 lanzamientos, ya usted puede ver que hay movimientos en el bullpen independientemente de cómo esté el juego. Porque regularmente, si tú le estás dando la oportunidad a un lanzador, independientemente de que sea tu quinto abridor, tú esperas que ese pitcher haga por lo menos 25 salidas en la temporada. Y para que esté haciendo por lo menos 25 salidas en la campaña, tú tienes que mantener ese brazo fresco. Y de la única forma que lo puedes hacer es limitando la cantidad de lanzamientos. Especialmente si es un tipo que está haciendo la transición, que eso complica más aún el hecho de uno pensar que Ronald Blanco podría completar el partido, pero la verdad es que todo nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a Ronald Blanco, que hizo historia la noche de ayer. O sea, algo bonito también de ese no-hitter de Ronald Blanco, él lo hizo delante de su mamá. Qué su bien. mamá sí, que estaba ahí, bajó al terreno, se dieron un abrazo. Y esas son de las cosas, señores, que no tiene precio. Tú vas a hacer algo así, que tu familia esté ahí, cuando ustedes saben que muchos peloteros como él, que están, digamos que rompiendo brazos para llegar a Grandes Ligas, regularmente no tienen su familia ni cerca. Bueno, él tuvo ese privilegio y estaba su madre en primera fila, disfrutando de ese momento que queda para la historia. Así es, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos dando algunas pinceladas de lo que ha sido este hecho histórico de nuestro Ronald Blanco en Grandes Ligas con los Astros de Houston el día de ayer. Abriendo el juego.